Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos, en esta hermosa noche. Estamos contentos y agradecidos con Dios por su fidelidad, porque la palabra de Dios dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. Podemos entender entonces que Dios es un Dios de planes, propósitos, y que todo lo que Él empieza lo termina. Y en esta hermosa noche vamos a hablar acerca de un tema que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en su capítulo número 2, hablando precisamente de la iglesia de Éfeso. Empezando desde el versículo número 1, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este es un pasaje muy interesante acerca de el libro de Apocalipsis y el mensaje que es enviado a las 7 iglesias. Éfeso es la primera iglesia que se menciona en este pasaje, es la que encabeza la lista de las 7 iglesias y que tiene un contenido extraordinario. Y en esta hora vamos a tratar de estudiar, de escudriñar qué pretendía el Señor, o qué pretende, o el Espíritu Santo, qué enseñanza nos deja a través de has dejado tu primer amor. ¿A qué se refería él con esta expresión? Y cómo nosotros como iglesia debemos entender e interpretar lo que el Señor estaba diciendo acerca de este pasaje en particular. Entonces, yo quiero que note que Éfeso, el nacimiento de la iglesia de Éfeso, se puede documentar aproximadamente desde el año 33 al año 100 después de Cristo. Después de que el Señor Jesús muere y resucita en Pentecostés, nace la iglesia del Señor Jesús. Antes de esto existía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero a raíz de Apocalipsis comienza el mensaje de las iglesias. Y entonces, si Pentecostés nace aproximadamente, Pentecostés nace en el año 35, más o menos 34, y se extiende hasta el año 100. En ese periodo, el apóstol Juan es el apóstol que escribe, el apóstol que vivió. De hecho, quiero hacer un paréntesis. Entre los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús, 11 murieron de muertes físicas, o en otras palabras, fueron asesinados por el Imperio Romano, y solamente Juan es el único que muere de muerte natural. Algunos han interpretado que Juan murió en la isla de Patmos, pero según datos históricos y según datos de historia, Juan al final es sacado de Patmos, y la primera iglesia, al salir de prisión, lo primero que hace es pastorear la iglesia de Éfeso. Hay algunos relatos históricos que comprueban esta teoría, esta enseñanza de que el primer pastor de la iglesia de Éfeso fue el apóstol Juan. Entonces, en ese sentido, nace Pentecostés y por ende el nacimiento de la iglesia. Cuando el Señor Jesús viene en Pentecostés, es
el Espíritu Santo mueve y llena personas, pero posteriormente a los días siguientes, meses, semanas, la iglesia va a comenzar a evolucionar y comienza a evolucionar de tal manera que llega hasta nuestros días. Entonces, ¿por qué nosotros debemos estar expectantes de la iglesia de Éfeso? Porque algo que la iglesia experimentaba, y él lo dijo, el Salvador camina entre nosotros y nos acerca a él. La iglesia de Éfeso cuenta con una advertencia. El que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea que la enseñanza era que Dios caminaba en medio de la iglesia. Y también Dios, el objetivo de caminar, el objetivo de andar, era para acercar precisamente a los creyentes de la iglesia, acercarlos a Él. Y esto es una característica muy interesante. El Espíritu Santo nos acerca al Señor. Nosotros debemos dar por hecho, y es una verdad. Él dijo que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. La presencia de Dios en espíritu es una realidad. Esto es un hecho. Esto no es una sugerencia, ni mucho menos algo que es opcional. No, la presencia de Dios, de Jesucristo en espíritu, es una realidad hoy por hoy en grupos de personas donde el centro objetivo es Cristo mismo. Por esa razón, entonces, Jesús camina en medio de ellos. Ahora el apóstol Pablo hace una aclaración muy interesante al respecto, porque precisamente esta iglesia que él está mencionando acá, el apóstol Juan está mencionando la iglesia de Éfeso, aparece una historia muy interesante en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Capítulo 20, en su versículo número 29, dice: porque yo sé, Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Ahora el apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia y le está dando una advertencia. Por supuesto, no Pablo, sino el Espíritu Santo a través de Pablo. Le está dando una advertencia de lo que se va a levantar en la iglesia de Éfeso. Hablando de que lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. ¿Y de dónde vendrán esos lobos rapaces? No vendrán de afuera, se levantarán del mismo pueblo, se levantarán hombres corruptos, se levantarán hablando cosas perversas que arrastrarán tras sí a los discípulos. Esta es una advertencia muy interesante porque si la iglesia estaba formándose, y esto es muy importante, cada vez que la iglesia comienza a florecer, comienza a crecer, los mismos adversarios se levantan dentro del mismo pueblo del Señor. No vienen de afuera, se levantan del mismo pueblo del Señor, hombres corruptos, dice la palabra, hablando cosas perversas. Y entonces el apóstol Pablo escribe a la iglesia, porque ¿en qué sentido la iglesia comienza a dejar su primer amor? Y aquí quiero que pongan mucha atención. ¿Qué es lo que significa dejar el primer amor? O a qué por lo menos la Biblia se refiere al dejar el primer amor. El primer amor iba dirigido precisamente a este contexto. La iglesia había dejado de juzgar a los falsos profetas y por ende a los falsos apóstoles. Se habían
convertido en flojos espirituales y al perder su primer amor. Cuando una iglesia pierde el interés, cuando una iglesia pierde la devoción, cuando una iglesia pierde la fuerza para contrarrestar las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, hombres corruptos, cuando la iglesia pierde la fuerza y en vez de censurarlos, en vez de confrontarlos, se hacen a ellos, es cuando la iglesia comienza a perder su primer amor. Note, esto es muy enfático porque se habían levantado hombres con enseñanzas extrañas. La enseñanza es una, pero cuando se levantan hombres corruptos hablando perversidades, entonces despierta en el oyente comezón de oír, que es exactamente lo que estamos viviendo hoy por hoy, hermanos. La gente tiene comezón de oír, quieren oír ya no la verdad de la palabra de Dios, no quieren escuchar lo que Dios tiene que decirles, quieren escuchar un montón de tonterías y entonces lo que suena más elegante, más bonito, eso es lo que la gente comienza a seguir. No interesa si es verdad o es mentira, porque la gente que tiene es comezón de oír, quieren oír cosas raras, extraordinarias. Y estos hombres corruptos aprovechan esta situación para decir que es una revelación de parte del Espíritu, que es una nueva renovación, revelación que Dios les aclara a estos hombres los textos y pasajes que son bastante difíciles o que tienen un poco de oscuridad. Cuando hablo de oscuridad me refiero que no son entendibles inmediatamente, necesitan la iluminación del Espíritu Santo. Para que alguien interprete correctamente, necesita la iluminación del Espíritu Santo, por supuesto. Cuando hablo de iluminación, también estoy hablando de un consenso donde hay hombres y mujeres que Dios los ha capacitado con una experiencia bíblica para poder entrar en un consenso. Porque de lo contrario es lo que arguyen estos predicadores, pseudos apóstoles o pseudo profetas, diciendo de que lo que ellos poseen es una revelación. Todo el mundo lo ignora, pero a ellos les ha venido una revelación. Y todo lo que se sale de la realidad de la palabra de Dios es considerado una herejía. Por lo tanto, la Biblia nos enseña a nosotros varias cosas que son muy importantes. En el capítulo 7 de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nosotros no somos jueces de nadie, pero en el sentido bíblico, en el sentido de combatir, en el sentido de volvernos apologetas. Apologeta es defensor de una verdad, en este caso la verdad de la palabra de Dios. Nosotros al oír una herejía debemos combatirla, debemos juzgarla, porque ese es el objetivo de la iglesia. Entonces dice que no juzguemos para que no seáis juzgados, en un contexto de juzgar a mi hermano. Pero en cuanto a herejía, el Evangelio de Juan 7:24 dice, juzgar justo juicio. Nosotros como iglesia debemos juzgar cuando hay una doctrina herética y una vida llena de maldad. Ahí dice que probaban a los que se llamaban ser apóstoles y no los eran. ¿De qué manera los probaban? ¿De qué manera comenzaron probándolos? Sí, con una sana doctrina. Estos predicadores eran probados cuando se mantenían dentro del régimen de la verdad. Cuando un predicador se mantiene dentro de la doctrina, dentro de la verdad, dentro de la inspiración divina, está en lo correcto. Pero una vez que un hombre predicador se sale de esa verdad, entonces está en riesgo, porque es fácil
que termine siendo un hereje. Una herejía es decir algo absurdo corrompiendo el texto. Y hay algunos que en aras de tener revelación le hacen violencia al texto de tal forma que no solamente le hacen violencia, sino lo estrujan, lo apretan, lo retuercen de tal manera para el texto sacarle supuestamente en ellos una verdad. Y algunos predicadores que he escuchado decir, hay que aprender a leer entre líneas. Mire, si la Biblia no lo dice, yo no puedo sugerir que algo que la Biblia no dice, yo lo voy a decir, porque estoy leyendo entre líneas. La Biblia no lo dice, pero así tiene que ser. Y entonces, hermano, la iglesia de Éfeso había dejado eso. Se fueron acostumbrando de tal manera a las formas heréticas que cuando uno oye una herejía y no la combate, es más fácil que uno también termine hereje. Ese es un principio, este es un hecho. Y entonces, por eso la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4, versículo 1, nos llama a probar los espíritus. O sea que la iglesia de Éfeso estaba bien entrenada al principio. Tenían una disciplina y observaban al predicador, que este predicador no se fuera a salir del parámetro bíblico. Una vez que ese récord, ese parámetro no se sale del canon, del régimen, entonces estamos en la verdad. Una vez que uno quita sus ojos de la verdad, uno comienza a interpretar equivocadamente. Y de ahí a probar los espíritus. ¿De qué manera ellos habían perdido su primer amor? Por algunos aspectos que eran muy importantes. Por ejemplo, cuando la iglesia de Éfeso estaba en su apogeo, que hasta se animaban a probar apóstoles y que no lo eran, ellos primeramente amaban a Jesús. Lo amaban, habían tenido una experiencia con él extraordinaria. Amaban a Jesús y se habían convertido en cristianos, seguidores de Jesús. También amaban la oración. El pueblo se había llevado a la oración. Amaban la oración. Una característica de un cristiano sano es que ama orar. Dedica tiempo a la oración. ¿Cómo sé yo que un cristiano es sano? Cuando ama a Jesús, pero cuando ama orar, cuando su deleite es la oración, sabe que no puede llegar muy lejos si no es a través de la oración. La oración en el cristiano es un elemento extraordinario. Amaban leer la palabra de Dios. Obviamente en su contexto de ellos, los documentos que ellos tenían, las copias de pergaminos que ellos tenían, eso era lo que ellos leían. Hoy para nosotros creo que es más penoso porque cualquiera de nosotros puede tener un ejemplar de la Biblia. Hoy hay de todo color, de todo sabor, de cualquier interpretación, de cualquier traducción. Hoy hay al gusto del cliente. Entonces, hoy para nosotros sería más vergonzoso caer en una herejía por falta de conocimiento, pues no hemos dedicado el tiempo a la oración y mucho menos a leer la palabra de Dios. Cuando una iglesia se mantiene orando, estudiando la palabra, se mantiene en el régimen, es muy difícil que esa vida cristiana, esa iglesia, del camino. ¿Por qué? Porque va a estar en constante supervisión, nada menos que del Señor. La iglesia también amaba atender los servicios de la iglesia. Cuando una persona es sana y está evolucionando, una persona comienza a atender los servicios de la iglesia. No está buscando protagonismo, no está buscando ser protagonista de algo, simple y sencillamente se goza en servir al Señor en lo que se le asigne, en lo que Él pueda hacer
y lo hace con gozo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para la gloria del Señor. Este es un punto muy importante. En estos elementos, cuando una persona está en su primer amor, está fogoso, ama la oración, ama la palabra, ama atender los servicios de la iglesia, lo que le asignen a hacerlo. Aman también ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la palabra del Señor. El Señor lo dijo que serían testigos y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Una persona que está sanamente creciendo, una persona que todavía cultiva su primer amor, es un fiel testigo. Es un testigo de Cristo. Habla de Jesús. Ninguna persona que pase a su alrededor se quedará sin testimonio. O sea, el cristiano pues aprovechará cualquier instante, cualquier momento para darle el mensaje de salvación. En ese contexto de lo que estamos viendo, porque la mayoría se pregunta, bueno, ¿y qué es dejar el primer amor? ¿En qué consiste dejar el primer amor? Bueno, estamos viendo los aspectos en los cuales se considera que una vida, una congregación, haya dejado su primer amor. Cuando le dice que has dejado tu primer amor, la carta va dirigida a una iglesia, o sea, a un conglomerado de personas. No a una persona específica, sino a personas que conforman, que componen una congregación. Entonces una congregación debe participar, debe crecer, se debe formar. Es interesante, hermano, notar entonces lo que la Biblia nos quiere decir. El Señor le recuerda a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, el Señor lo llama a la reflexión. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, ¿cómo puede uno recordar algo que uno ha olvidado? ¿Cómo puede uno estar consciente de que uno ha olvidado algo? La iglesia obviamente no se había dado cuenta que ya había perdido algo. Y entonces el Señor le recuerda. Mire, el único que nos puede enseñar a nosotros que estamos equivocados o estamos en lo correcto se llama Espíritu Santo. Y el único que nos puede, el termómetro, el único que nos puede medir nuestro nivel de crecimiento y nuestro nivel espiritual es el Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera lo hace? Evaluándonos primero en cuanto a nuestro amor a Jesús. Segundo, en cuanto el amor a la oración. Porque ya dijimos que orar es platicar con Dios, conversar con Él, amar su palabra. No hay cosa más deleitosa que poder estudiar la bendita palabra del Señor, estar atentos también amando los servicios que se hacen dentro de una congregación y sobre todo ser un fiel testigo del amor de Cristo que cambia y transforma vidas. Entonces el Señor está hablando acerca de esta situación que es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque recordemos que le está hablando a una iglesia que había perdido algo. Y el Señor le está llamando a la reflexión para que la iglesia vuelva otra vez al principio. Pero dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas. Ah, se supone, y algunos estudios, que era una religión, una secta acerca de un hombre llamado Nicolás. Y de ahí se desprende una teoría muy curiosa. Una teoría muy curiosa. Me llamó la atención esa teoría porque nos aclara a grosso modo el modus vivendi de la iglesia actual. Mire, por ejemplo, esta enseñanza, filosofía, era de los nicolaitas. ¿En qué consistía básicamente? Mire, consistía en lo siguiente. Era aferrarse a la libertad de la carne. O sea, le daban la persona que entraba a este tipo de enseñanza, ya no importaba tanto lo que el credo apostólico dijera, ya no interesaba tanto lo que el Señor había dicho en su palabra, sino que los que se dedicaban a esta enseñanza eran doctrinados, eran enseñados en cuanto a aferrarse a la libertad de la carne. En otras palabras, le daban rienda suelta a su carne. Le daban de tal manera que la gente podía hacer y deshacer carnalmente hablando y que no había ningún problema. Esta enseñanza de este personaje o de estos personajes le daban a entender a la persona, a los que entraban a este tipo de enseñanza, que al tener libertad en la carne era libertad en la carne, pero que esto no tenía efecto sobre la salud del alma y en consecuencia ninguna relación con la salvación. Me llamó mucho la atención porque eso es lo que estamos viviendo ahora. Ahora tenemos grupos donde a la gente se le ha hecho creer que puede vivir la vida que se le antoje, puede hacer con su cuerpo y su carne lo que se le venga en gana, pero que eso no interfiere ni con su alma y mucho menos con la salvación. Ese era el tipo de herejía que el Señor dijo, pero tienes y aborreces, las cuales yo también aborrezco, dijo el Señor. Traigámoslo a nuestro contexto. ¿No será que el Señor también aborrece la conducta de algunos llamados cristianos que están en semejante situación? ¿A cuánta gente se le ha hecho creer? Ya creíste, ya el Señor te llenó del Espíritu, no pasa nada, eso no afecta a tu salvación, eso no afecta a tu relación, no te afecta espiritualmente, porque solamente es libertad de la carne, pero lo que es carne, carne es, y lo que es el Espíritu, Espíritu es. Es una de las peores herejías que se han infiltrado en la iglesia, de los cuales se recuerda usted, el apóstol Pablo dijo que vendrían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, que se meterían encubiertamente, que sacarían herejías perversas, cosas perversas, y que y arrastrarían tras sí una serie y sin número de discípulos. Cuando la Biblia, esto es en contraposición de lo que dice la Biblia. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Absolutamente nadie. Y por esa razón es de que el Espíritu Santo estaba llevando a la iglesia a una reflexión para que la iglesia pueda entender la forma que debe de vivir. Y viendo esta doctrina de los nicolaitas, se parece mucho a la enseñanza de algunas congregaciones hoy por hoy, donde se le ha hecho creer a la gente que no importa cómo viva, no importa lo que haga, porque al final eso no interfiere con su relación eterna. Afecta el alma y eso no le afecta a su salvación. La salvación es una cosa, el alma es otra cosa y la carne es otra cosa. Pero hermano, la iglesia que vive así, por eso es una iglesia que está en peligro,
porque como dejó su primer amor, ya su primer amor no es el Señor, ni la verdad de su palabra. ¿Cuál es el antídoto para salir de una herejía? Volver otra vez a los rudimentos del primer amor. ¿Cuáles? Ya lo dijimos, la oración, la palabra. Una persona que se mantiene estudiando la palabra va a ser guiada por el Espíritu Santo para hacer lo que la Biblia dice, para estar dentro del pasaje bíblico, dentro de la voluntad del Señor. Y esto es interesante porque la traducción del griego de Nicolaita es, hay una palabra griega que se traduce victoria sobre el laicado. ¿Eso qué significa? Este tipo de enseñanza crea caciques, no predicadores, sino caciques, o sea, gente que le encanta tener control y gobierno sobre personas. Esa es la característica de una secta, que hay un líder máximo que quiere tener control total de cada uno de sus miembros que se acercan a esa secta. Y entonces era victoria sobre el laicado. Y esto es muy interesante, porque el Señor Jesús lo enseñó de una manera extraordinaria. En la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 5, versículo número 3. Gloria a Dios. El verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mire la recomendación. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. A eso es a lo que se refería. Victoria sobre el laicado, o sea, ninguno es cacique de nadie. O sea, la gente ha malinterpretado. Dios levanta un pastor, el pastor es el encargado de cuidar la congregación, de alimentar la congregación, pero el pastor no es patrón de los feligreses. Y hay algunos que son tan groseros de una vez en la organización que alguien se acerca, pasa a ser miembro en propiedad. Y si no firma algunos papeles como miembro en propiedad, o sea, absurdo. ¿Quién les dio esa, o cómo se confundieron eso? Semejante locura. Las almas son de Dios. Y una oveja es de Dios. El pastor está encargado para enseñarle la palabra, para cuidar de ella, para alimentarla, para aconsejarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es el mandamán, ni mucho menos el cacique. Hay gente que está en el pastorado que quieren tener control total, como que si toda la feligresía o todos los hermanos de la iglesia fueran sus esclavos, o peor aún, sus trabajadores. Hay pastor que miran las iglesias como empresas y creen que todos los que están en esa congregación son sus empleados. ¡Qué absurdo! Pero es por eso, porque cuando la gente comienza a perder la perspectiva de Dios, comienza a pensar en un montón de tonteras. Se olvida que lo pusieron a cuidar la grey de Dios con mansedumbre, sobrio, no teniendo señorío sobre la congregación, no teniendo señorío, mando pues. Con eso no se debe malinterpretar. Entonces, cada quien hace lo que quiere. No, si hay un pastor, usted debe sujetarse ahí a esa autoridad, porque hay una autoridad ahí. Debe sujetarse, debe obedecer, debe consultar, porque los hermanos se salen del otro extremo. Entonces a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo hago lo que a mí se me viene en gana. No es tampoco así. Hay una autoridad que Dios levantó, usted tiene que sujetarse a esa autoridad. Pero la autoridad que Dios levantó en esa congregación no es, no es señor de la congregación. Es increíble eso.
Y hay lugares, yo he ido a lugares a predicar donde me han dicho, hermano, cuando lo venga uno a entrar, hermano, yo le voy a llevar su Biblia y al otro le voy a llevar su maleta. No, hermano, mi Biblia yo la puedo cargar. A veces los mismos hermanitos tienen la culpa para alimentar el ego de ese tipo de personas. Uno le lleva la laptop, otro le lleva la taché, otro le lleva la Biblia, otro le lleva el agua. Entonces, como que si fuera hermano. Pero los mismos hermanos son los que tienen la culpa. Pero como decía alguien por ahí, el patojo que es chillón y la mamá que lo pellizca. Los hermanos pueden cometer errores, pero el líder sano no permite eso. Siempre va a mantener el equilibrio. En los minutos que me restan, la iglesia de Éfeso rechazó esta enseñanza. Y es increíble que la iglesia de Pérgamo abrazó esta enseñanza. ¿Y en qué concepto está esto? En nuestros días hay hombres que exponen sus reglas a cada uno de los miembros. Quieren imponer sus propias creencias, sus propias interpretaciones, sus propias formas de ver las cosas. Gloria a Dios. Y para concluir, ¿cómo se vence? Porque dijo al que venciere. ¿Cómo se vence? ¿Verdad? Confiando en los méritos de la sangre derramada de Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no es aquel que ha hecho de Jesús su Señor. Que la sangre de Jesús derramada tiene total control sobre su vida. Estos son los vencedores. Y a los vencedores, Él les dará del árbol de la vida. Hermano, en la enseñanza de la Biblia es interesante. Si en lo que ya hemos expuesto te consideras que has dejado tu primer amor, el Espíritu Santo te recuerda. Recuerda. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿A qué primeras obras se refiere? Vuelve otra vez al camino. Vuelve a tener amor por Jesús. Porque teniendo amor por Jesús tendrás amor a la oración, tendrás amor a la palabra, tendrás amor al servicio, tendrás amor a todo lo que tú haces para Él. Vuelve a tu primer amor. Encáusate nuevamente y Dios te va a bendecir. En el nombre de Jesús. Padre, que esta enseñanza haya llegado hasta el corazón. Queremos volver al principio. Queremos amarte con todo el corazón. Queremos obedecerte a ti. Que ningún tipo de enseñanza herética pueda apartarnos de tu verdad. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Será hasta una próxima. Él vendrá.